Carísimos hermanos, paz a vosotros. Damos gracias a nuestro Dios eterno por darnos esta hermosa oportunidad de estar reunidos en la casa de oración en este día miércoles, día 1 de mayo. ¿Cuántos descansaron ahora de sus labores? Bendito sea Dios, ¿verdad? Gracias a los hermanos que pusieron en su corazón el poder estar aquí, porque esto es bueno y agradable al Señor. Está bien que cuando uno tiene su horario de trabajo y no puede asistir, pues necesariamente pues uno obligatoriamente, aunque tenga las ganas de estar en la casa de oración, no puede. Pero cuando, imagínese ahora, cayó 1 de mayo, día miércoles, ¿en qué fue lo primero que usted pensó? ¿En venir al culto o proyectarse? Me voy a ir con la familia a pasear, voy a ir allá. ¿O en qué pensamos? ¿En qué pensaron, hermano? En estar aquí, ¿verdad? Porque esto es lo mejor que nosotros podemos hacer. El salmista en uno de sus textos dice: en cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios, dice, es lo mejor de sí. Así decía el salmista. Pero los que de ti se alejan, dice, perecerán. Ahí está el salmo. Creo que es el salmo número 31, 24 o 24, 31, por ahí está. El salmista decía: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es lo mejor, porque los que de ti se alejan, dice, perecerán. Así es de que, hermanos, Dios bendiga los pasos que cada uno hemos dado por estar acá. Vamos a aprovechar este momento para poder meditar en la santa y bendita palabra de Dios. Quiero que leamos, hermanos, en el libro del Éxodo, capítulo número 20. Vamos a leer en Éxodo, capítulo número 20, y vamos a leer el versículo número 3, un texto que de todos es conocido, ¿verdad? Vamos a leer el verso 2 y el verso número 3. Hasta ahí vamos a leer. Dice así: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y dice: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Vamos a hacer una oración, acompáñenme. Bendito Dios y Padre, tú que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos tus hijos en esta tarde, muy alegres, muy contentos, Padre, porque nos has dado esta oportunidad de estar reunidos en este lugar que tú nos has prestado para que unánimemente alabemos y glorifiquemos tu santo nombre, esperando, Señor, que la alabanza que te cantamos pueda ser acepta delante de tus ojos, ya que lo hacemos con todo nuestro corazón, y lo hacemos, Señor, porque reconocemos que somos deudores tuyos, Señor. Te debemos tanto que aunque quisiéramos pagarte, nunca lo vamos a poder hacer. Por eso, Padre, recibe la alabanza que te damos como un gesto de agradecimiento, y perdona nuestra falta, Señor, nuestros yerros, para que así, Señor, pues todo sea agradable delante de tus ojos. Y en esta hora que vamos a meditar en tu palabra, dirígenos a través de tu espíritu y permítenos edificarnos a través de lo que tú has dejado plasmado en tus santas escrituras. Te rogamos estos favores, esperando, Señor, que nos los concedas, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar, hermanos y hermanas, acerca de, acomódense, un poco acerca de la idolatría. La palabra del Señor, hermanos, en este escrito que hemos leído, nos da una ordenanza a cada uno de nosotros y nos dice: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento que aparece registrado, hermanos, en esas 10 palabras que nuestro Dios eterno escribió, hermanos, como sabemos, en aquellas 2 tablas de piedra. Dice la palabra de Dios que las escribió con su propio dedo. En 2 tablas de piedra dice que las escribió, y que aquella escritura en aquellas piedras, hermanos, se podían ver de un lado y del otro lado. O sea, eso indica, hermanos, que esa ley que Dios escribió, hermanos, en esas 2 tablas de piedra, así como fue
efectiva en el tiempo antiguo, en la dispensación antigua, también lo es en esta nueva era, en esta nueva dispensación en la cual nos encontramos, como lo es, hermanos, la gracia, ¿verdad? Y aquí, hermanos, el Señor dice: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Nuestro Dios demanda una exclusiva adoración exclusivamente para Él, que no le rindamos adoración absolutamente a nada, solamente a Él. Dice el Señor en este mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y allí en el verso número 4 que sigue, dice, ¿verdad? No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, dice, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y agrega: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué dice? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, dice, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, hermanos, que usted y yo debemos de mantener nuestro afecto, nuestra adoración exclusivamente hacia ese ser invisible, ese ser, hermanos, que sabemos que existe y que es el que ha dado origen a todas las cosas que con nuestros ojos podemos ver, inclusive aquellas que nosotros no podemos ver. En una oportunidad alguien me decía: ustedes parecen locos, decía, arrodillándose ante nada, porque la iglesia de Dios, hermanos, no tenemos imágenes, ¿verdad? No necesitamos de imagen para poder adorar a nuestro Dios eterno. Y hay personas que si no es la imagen, o si no es, hermano, algo que represente a Dios o algo que represente a un santo, no se postran. Para muchas personas el arrodillarse ante la nada, hermanos, es locura. Por eso es que ustedes ven que en las iglesias católicas tienen el montón de imágenes, y que desde que van entrando al lugar de adoración, ellos van entrando con una gran reverencia, porque ellos piensan de que todas aquellas imágenes se merecen la reverencia suficiente, la reverencia necesaria. Y en cambio nosotros no tenemos imágenes, ¿verdad? ¿O sí tenemos, hermano? Aquí no tenemos ningún tipo de imagen que ilustre a un santo, o que ilustre a nuestro Dios, o que ilustre a nuestro Señor Jesucristo. Y quizás de repente nosotros quizás necesitaríamos de eso, ¿verdad? Para ser un poco reverentes, porque esa gente allá en el mundo religioso católico, ellos muestran una reverencia desde que entran a esos templos, hermano, porque ven el montón de imágenes. Nosotros quizás, como no tenemos el montón de imágenes, quizás por eso somos un poco irreverentes, ¿verdad? ¿Creen que de repente necesitaríamos imágenes, hermano? No, ¿verdad? Nuestro respeto, nuestra reverencia debe de ser ante ese ser invisible que existe, hermanos, que nosotros no lo podemos ver, pero ¿usted cree que Dios está aquí, hermana? ¿Usted cree que el Señor está en medio de nosotros? Por supuesto que sí. Y Él es espíritu, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y Él demanda de adoradores, dice, que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. De manera pues de que, como le decía hace un momento, nuestro afecto, nuestra adoración debe de ser exclusivamente hacia nuestro Dios todopoderoso. De allí, hermanos, ningún tipo de Dios, de diosecillo debe de existir para usted y para mí. Pero bueno, en el tiempo en que nuestro Dios da estas palabras a la nación de Israel, ustedes saben, hermanos, perfectamente que la nación de Israel venía de Egipto. Y en Egipto, ¿a qué estaban ellos habituados? A adorar muchos dioses. Y Dios, hermanos, les dice: no van a tener dioses ajenos delante de mí. Si ustedes allá en Egipto adoraban muchos dioses, conmigo ya no van a adorar a tantos dioses, sino que solo me van a adorar, decía él. ¿A quién, hermanos? Solamente me van a adorar a mí, y no van a tener otros dioses delante de mí.
Y Dios, hermana y hermano, sabe usted y yo perfectamente que Él aborrece la idolatría. Él aborrece la idolatría. Yo solo me acuerdo, hermanos, cuando en tiempo de Elías, ese registro que aparece en el primer libro de Reyes, en el capítulo número 18, cuando el profeta Elías, hermanos, dice que confronta a los sacerdotes, a los profetas de Baal, ¿verdad? Que rendían culto a quien, a Baal y hasta a Astarot, que eran dioses paganos, y ellos adoraban. Y bueno, estos sacerdotes y estos profetas eran israelitas que se habían vuelto, ¿qué? Idólatras, se habían vuelto idólatras. ¿Y qué hizo Dios con esos profetas, con esos sacerdotes, hermanos? ¿Qué hizo? La palabra dice que los destruyó completamente. Entonces, allí nos damos cuenta que Dios terminantemente aborrece la idolatría. Y usted y yo estamos conscientes perfectamente, hermanos, que no podemos tener imágenes, como dice aquí el texto número 4, ¿verdad? Que no debemos de tener imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Esto quiere decir, hermanos, todo aquello que pueda servir para adoración, ¿verdad? Para rendir culto, como esos altares que hacen, donde ponen a tantos santos en estos tiempos en que vivimos, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer eso, pero hermana y hermano, de repente podemos crearnos nuestros propios dioses. Y aunque no tengamos imágenes, pero podemos tener diosesíos ocultos. Y mire usted lo que aparece registrado en el libro del profeta Ezequiel. Y aquí es donde debemos de tener un gran cuidado cada uno de nosotros, hermanos, porque a veces quizás así, hermano, a todas luces no evidenciamos que seamos idólatras, pero en lo secreto sí podemos ser idólatras, ¿no es cierto, hermanos? Y ahí está el problema. Vamos a ver allí en el libro del profeta Ezequiel y vamos a leer en el capítulo número 8. Vamos a ver en Ezequiel capítulo número 8 y vamos a leer el verso número 5 en adelante. Si usted gusta, en su casa puede leer todo el capítulo, pero yo voy a empezar a leer desde el versículo número 5. Dice así, mire: y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y dice el 6: me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de qué? Dice, de mi santuario. Vea usted que en el lugar en el cual se le rendía culto a nuestro Dios, allí, hermanos, habían erigido un culto idolátrico, un culto pagano, el cual, hermanos, ellos lo tenían escondido, y que Dios se lo hace ver al profeta Ezequiel. Mire lo que dice el verso 7: y me llevó a la entrada del atrio, y miré, dice el profeta, y he aquí en la pared, oiga bien, he aquí en la pared, dice, un agujero. ¿Qué es un agujero, hermanas? Hermanos, un pequeño hoyito, ¿verdad? He aquí un agujero, un hoyito. Y dice luego el 8: y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. O sea, en ese hoyito que está, empieza a, ¿qué le dice? A romper, empieza a cavar. Y dice luego, y cavé en la pared, y he aquí, dice, que había en esa pared, hermanos, dice que había una puerta. Yo le aseguro que Ezequiel ni tan siquiera se imaginaba, pero ahí estaba el agujero que el Señor le mostró, y le dice: rompe ahí, le dice. Y empieza Ezequiel a qué, hermanos, a romper, y al romper se va dando cuenta Ezequiel que había, ¿el qué dice ahí? Una puerta. Y va a ver usted qué más dice ahí, miren. Y dice ahí: y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Abrió la puerta Ezequiel, ¿verdad? Y por orden del Señor, dice, entró para que viera las malvadas abominaciones que hacían en aquel tiempo la nación de Israel. Y dice el verso 10: entré pues y miré, y he aquí, dice el verso 10, y he aquí toda forma de, ¿qué dice, hermanos? De reptiles y bestias abominables,
¿Y qué más dice ahí, hermano? Y todos los ídolos de la casa, ¿de qué dice? Ahí los tenían escondidos. Ahí los tenían, ¿cómo, hermano? En lo secreto. Que nadie los podía, ¿el qué, hermano? Visualizar. Pero allí estaba. Allí estaban, detrás de ese agujerito había una puerta, y adentro, hermanos, de la puerta estaba, hermanos, dice ahí en el verso que hemos leído, ¿verdad? El verso número 10, miré aquí, dice, toda forma de ¿qué dice? De reptiles, toda forma de reptiles. Es que los antiguos, hermanos, ¿qué era lo que tomaban como figuras para poder adorar, para poder hacer de ellos un dios? Animales. Por ejemplo, hermanos, Dagón, el gran dios egipcio, ¿verdad? Que tenía la voz, la gran cabeza de ¿qué? La gran cabeza de pescado, ¿verdad? Fíjese usted, ese era el gran dios de los egipcios, el dios Dagón. Y así sucesivamente, ¿verdad? Otros pueblos que adoptaban, ¿verdad? Cualquier tipo de animal y los adoraban, le rendían culto. Y dice, y todos, aparte de los reptiles y las bestias abominables, dice, habían todos los ídolos de la casa de Israel. Y dice ahí el texto, que estaban pintados, ¿a dónde? En la pared por todo alrededor. O sea que detrás de ese agujero y detrás de la puerta estaba un santuario que habían erigido todo, hermanos, donde rendían culto al sinnúmero de diosecillos que la nación de Israel, hermano, aún a sabiendas de lo que Dios les había dicho en Éxodo 20, no tendrás dioses, ¿qué les había dicho? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, porque yo soy Jehová tu Dios, ¿qué dice? Fuerte y celoso. Pero aún con todo y eso, Israel, ¿qué es lo que había hecho, hermanos? Había desobedecido. Y quizás no lo hacían abiertamente, y como aparece ahí, ¿verdad? No lo hacían abiertamente, pero sí lo tenían bien, pero bien escondidito. Tanto así, hermanos, que Ezequiel, yo creo que Ezequiel se quedó algo asombrado, ¿verdad? Y Ezequiel, no puedo creer esto que estoy viendo, no puedo creer esto que estoy mirando. Pero mire qué más dice ahí el verso número, dice el 11, y delante de ellos estaban, dice, oiga bien, hermano, y delante de ellos estaban, ¿quiénes dice ahí? 70 varones de los ancianos, ¿de qué dice? Mire, de los príncipes de la casa de Israel, ancianos de la casa de Israel. Y dice ahí, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y subía, y dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿ha visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen, dice, en tinieblas? En otras versiones dice, hacen en la oscuridad. Hacen, dice otra versión, hacen en lo secreto, donde nadie los ve, donde nadie los mira, donde nadie los observa. ¿Ha visto lo que estos ancianos hacen? Y los ancianos, hermanos, eran como que ahora en este tiempo usted esté refiriéndose a mi hermano Cándido, a su servidor, a los predicadores, a los ministros, a los diáconos, a los obreros, a los pastores, hermanos, que secretamente tienen un buen cúmulo de diosecillos, ¿verdad? De diosecillos, que los tienen bien encubierto, hermanos. No los demuestran ante la congregación, porque quizás ante la congregación vivimos exhortando, no tengan dioses ajenos, no sean idólatras, esto y lo otro. Pero en lo secreto, ellos, ¿qué pasa, hermano? Son grandes idólatras, ¿verdad? Son grandes, hermanos, veneradores de dioses ajenos, hermano. Y mire, hay que ponerle mucha atención a todo esto, porque esto mismo que se daba en la nación de Israel, esto mismo es lo que a veces se da dentro de ¿qué, hermanos? Dentro del pueblo del Señor, dentro de la iglesia de Dios. Y nosotros sabemos que como pueblo de Dios somos guardadores de los mandamientos de Dios. Y que Dios nos guarde, que alguien nos diga que ya no hay mandamientos que guardar, porque usted y yo empezamos a decir, si usted no guarda los mandamientos está, ¿qué dice? Es por gusto que esté luchando en esa iglesia donde está reuniéndose. Es que si usted no guarda los mandamientos de Dios, es por gusto que esté perseverando en los caminos de Dios. Y así les decimos, pero muchas veces nosotros
estamos diciendo que guardamos los mandamientos de Dios y nosotros mismos los estamos llevando de encuentro, nosotros mismos los estamos traspasando, como la nación de Israel. La nación de Israel sabían de las ordenanzas de Dios, ¿o no sabían, hermanos? Por supuesto que ellos sabían. Ellos sabían que no tenían que hacerse dioses ajenos delante de nuestro Creador. Ellos sabían que no tenían que adorar a ningún ser inanimado, hermanos, al cual ellos pudieran considerar como divino. Pero, hermana y hermano, vemos, hermanos, que la nación de Israel, hermanos, estaban con el dicho de que no había que hacer aquello, pero a la vez estaban haciéndolo. ¿Es triste y lamentable eso o no, hermanos? Eso es triste y lamentable. Mire cómo dice más ahí: y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas, dice, mire, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve. ¿Quién, hermanos? Mire, no nos ve el Señor, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo, pues, vuélvete aún, le dice, mire, y eso no era todo, porque todavía vuélvete aún, le dice, y verás abominaciones. ¿Qué le dice? Abominaciones mayores que estas. ¿Se puede imaginar usted la idolatría, hermanos, en su pleno esplendor dentro de un pueblo que había conocido que no había, hermanos, que tener otros dioses fuera de quién? Fuera del Dios vivo, del Dios eterno. Es que Israel, decimos nosotros, fue un pueblo testarudo, decimos a veces, ¿verdad? Fue un pueblo duro, fue un pueblo difícil. Por eso es que el Señor en una oportunidad los quiso destruir, ¿o no es cierto, hermano? Y solo porque Moisés dijo, no los destruyas. ¿Qué van a decir los pueblos cuando tú los destruyas? Van a decir que para eso los sacaste de Egipto, que como no les pudiste dar lo que le prometiste, entonces mejor los destruiste. No los destruye. Entonces venía Dios, y ¿qué hacía? Los perdonaba. Pero ¿se acuerdan cuando Moisés tardó, hermano, en bajar con las tablas? ¿Qué habían hecho ellos, hermano? Dice que habían hecho ya un becerro, dice, y estaban ahí, ¿el qué, hermano? Adorando aquel becerro. Mire usted cómo, hermanos, el pueblo de Israel, pero como decimos, es que Israel era duro. Pero ¿y nosotros cómo somos? ¿Somos duros o no somos duros? ¿Cuáles pudieran ser nuestros dioses? Nosotros quizás no podemos tener allí en la casa a esos santos, ¿verdad? Que la gente venera, dicen ellos, ¿verdad? Que no adoran, ¿verdad? Sino que veneran, dicen ellos. Y que adorar no es lo mismo que venerar, ¿verdad? Que así dicen, ¿verdad? Entonces, nosotros quizás no podemos tener, ¿verdad? Esas cosas. Pero como la idolatría, hermano, no solamente consiste en tener dioses o imágenes de seres a los cuales nosotros le rindamos culto, sino que también, hermanos, nuestros dioses, hermanos, pueden ser todas aquellas cosas que le quitan el lugar ¿a quién? Que le quitan el lugar a Dios. ¿O no es cierto? Todas las cosas que le quitan el lugar a Dios. Imagínese usted, hermana, cuántos años llevamos ya de perseverar en los caminos de Dios, y hasta aquí venimos todavía luchando, hermanos, por despojarnos de la música, por ejemplo, de la música pagana. ¿Cree usted que la música no puede ser un diosecillo para nosotros, hermano? Y como nadie me ve, ¿verdad? Allá en la casa, yo con los audífonos los puedo estar escuchando ahí, ¿verdad? Y ahí tengo a mi propio diosecillo. Nadie me está viendo, nadie me está observando. Pero en la doctrina se le dice, no ande escuchando música. ¿Qué dice, hermanos? Música pagana. ¿Así dice la doctrina o no dice así? Pero como no lo podemos dejar, entonces nosotros persistimos en seguirlo haciendo. Yo me acuerdo cuando estaba en esa etapa de la doctrina, y me gustaba mucho la música, hermanos. Me gustaba mucho la música. Me gustaba la música de Ricardo Arjona, la música de Maná. Me gustaba mucho la música de Camilo Sesto, ¿verdad? La música de los iracundos, ¿verdad? Y mire, y una tía había contribuido para que yo más me enamorara de la música.
En aquellos tiempos cuando habían aquellas caseteras, ¿recuerdan ustedes? Que andaba uno con las grandes, con los audífonos aquí, y mire, allí estaba, hermano, mire, yo compraba los cassettes de Ricardo Arjona, y mire, muchas canciones de esas me las aprendí, y hasta aprendí, mire, para decirle que las primeras canciones que aprendí a tocar en la guitarra fueron las de Ricardo Arjona, ¿verdad? Fíjese usted, y yo estaba en aquellos, hermanos, que yo quería buscar de Dios, pero no podía dejar eso. Y ya estaba algunos días para bautizarme, y me acuerdo que una vez me quedé dormido con los audífonos ahí. Y mi mamá tuvo compasión de mí y llegó y me ve que estaba con los audífonos ahí, ya bien dormido, y se pone, voy a ver que está oyendo Gerson, Dios, y mire, y estaba oyendo a Ricardo Arjona, y me dice, despertate, me dice, vamos a ver, ¿desde cuándo se hizo cristiano Ricardo Arjona? Me dice, estás oyendo al hermano Ricardo Arjona. Fíjese usted, hermano, es un diosesío, ¿no es cierto, hermano? Esos son los diosesíos que están impregnados en nuestro corazón. A mí me gustaba la música de Maná, el rock alternativo, ¿verdad? El grupo de Nirvana y todo eso, me gustaba eso. Pero digo, otros tiempos, hoy las puedo escuchar y a mí me da lo mismo, hermano, escucharlas, no me hacen ningún efecto, ¿verdad? Antes no, si en el bus iba y yo empezaba a escuchar eso, no, hombre, si de repente si llevaba algo en la mano y hacía como que le hacía así con la guitarra, ¿verdad? Porque eso es, hermano, lo que hace todo aquello que se convierte en un Dios para uno, ¿no es cierto, hermano? Nos mueve. ¿Por qué cree usted que la gente, hermanos, cada fiesta que festeja en honor a un santo, por qué cree usted, hermanos, que llueva, esté haciendo sol, esté pasando lo que esté pasando, pero esa gente está ahí adorando a su Dios? ¿Por qué? Porque es fiel, porque aquello lo tiene como posesionado completamente de su corazón, y eso es lo que realmente, hermano, es la idolatría. Todo aquello que le roba el lugar que le corresponde a Dios se convierte en una idolatría. De las hermanas, ¿a usted no le gustó la música, hermanas? No, también, ¿verdad? ¿Va que sí? ¿O no? Tal vez, ¿verdad? Sí, pero mire, lo dejamos, lo destruimos o no lo destruimos. Si yo los destruí, hermano, de verdad le digo, esos cassettes que yo tenía, los destruí para ya no volverlos a andar escuchando, hermano. Ni tan siquiera para el recuerdo me quedaron allí, hermano. Como alguien dice, lo voy a guardar para saber. No, hermano, los destruí, hermano, los destruí. Bien me acuerdo, hermanos, cuando los fui a tirar ahí a la orilla del río, a la quebrada ahí. Allí lloró, dice el hermano. No lloré, hermano, pero sí, hermano, no, realmente, hermanos, cuando uno pone su afecto en Dios, hermanos, se deshace de todo aquello, ¿no es cierto, hermano? Sí, el deporte también puede tornarse un Dios para usted y para mí, ¿o no es cierto, hermano? El deporte, mire cómo hoy, hermanos, con tanto fanatismo que existe, ¿verdad? En el medio deportivo, ¿verdad? Que yo le voy al Madrid, que yo le voy a, ¿quién dicen? Al Barcelona, que yo le voy a lo otro, yo ni los equipos me puedo, pues, ¿verdad? Cuando veo a los jóvenes que andan en eso, les digo yo, pero ya sos bautizado, ¿verdad? Pero ya sos bautizado y todavía andas haciéndole propaganda al equipo de tu preferencia. Tienes que dejarlo, ¿o no es cierto, hermano? Porque si no, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Un día sábado, ese Dios, hermano, para un día sábado van a programar, ¿cómo le llaman? Cuando juegan los dos mejores, hermano. Como el clásico, ¿verdad? Para un día sábado lo van a dejar, el clásico. Y vamos a ver el montón de jóvenes que no están aquí, ¿verdad? ¿Y a dónde están los jóvenes? ¿Qué se nos hicieron los jóvenes? Allá están viendo el clásico, van a decir. ¿Ah? Ya ha pasado, ¿verdad? Se da cuenta cómo eso, hermanos, se puede tornar en un diosesío, ¿verdad? Y muchas veces, mire, hermano, increíblemente, pero en muchas veces hasta en los obreros, en los ministros, en los diáconos, ¿qué pasa, hermano?
Allá va a ver el hermano delante de la gran pantalla, ¿verdad? Viendo a quién, al clásico, ¿verdad? O viendo al equipo de su preferencia, jugando, ¿verdad? O sea, ¿cree usted, hermano, que eso nos afecta o no nos afecta en nuestra vida espiritual? Alguien decía, no nos afecta, porque todo, decía uno, todo tiene su tiempo, y ahorita voy a hacer un tiempo, ¿para qué? Para estar viendo esto, ¿verdad? No se puede, hermano, porque estas cosas son, como hermanos, son pegajosas, ¿o no es cierto? Estas cosas son pegajosas. Por mucho que no solo 15 minutos lo voy a ver. ¿Cuál, hermano? Se sentó a verlo, ¿hasta cuándo? Hasta que termine, hermano. Y si hay tiempo extra, sigue con el tiempo extra, y así sucesivamente. Son los dioses, hermanos, que a veces están ocultamente dentro de ¿qué? Dentro de nuestro corazón. Pero también, hermanos, hay otro Dios. Mire, vamos a ver ahí en el libro de Colosenses. Vea usted cómo dice ahí Colosenses capítulo número 3. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en la carta que escribe a los colosenses. Mire cómo dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo número 3. El apóstol escribe estas hermosas palabras para que usted y yo veamos hasta dónde trasciende la idolatría. Dice allí, mire, vamos a ver el versículo número 5. Hagan morir pues, ¿qué dice, hermanos? Lo terrenal en vosotros. Y empieza a enumerar. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación. ¿Qué más dice? Impureza. ¿Qué más dice? Pasiones desordenadas. ¿Qué más dice allí, hermanos? Malos deseos. Y lo último que habla, y avaricia. ¿Y cuál es el significado de avaricia, hermano? Que es, dice, idolatría. La avaricia, hermanos, ¿qué es la avaricia, hermano? Es el deseo, hermano, de querer tener y tener y tener más. ¿O no es cierto, hermano? Y eso es idolatría, dice la palabra de Dios. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no usted, hermana y hermano, dice, ¿por qué no viene al culto? ¿Por qué no hace esto por la obra del Señor? Porque no tengo tiempo, porque no tengo lugar. ¿Y por qué no tiene lugar? Muchas veces hay quienes son propios jefes ¿en qué? De sus trabajos. Pero ¿por qué no dejan el negocio para buscar de Dios, para acercarse a Dios? Porque el afán, que es lo que hace, el deseo de querer seguir tener más, ¿está a dónde, hermano? ¿Está a dónde? En su corazón, está en su corazón. Y fíjese usted que tristemente a veces, hermanos, mire, tanto es nuestro deseo por querer seguir teniendo más y teniendo más, que mire, aquí venimos a los cultos y venimos todos cansados, con sueños, con pereza. Los cultos los sentimos aburridos y a veces nos damos grandes dormidas ahí en el culto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en nuestra vida cotidiana, ¿qué es lo cotidiano de nosotros, hermano? El trabajo. ¿Y para qué se trabaja? ¿Solo para irla pasando? ¿Para qué se trabaja, hermano? A veces no se trabaja solamente para irla pasando, sino ¿para qué, hermanos? Para ir adquiriendo más y más y más. Y eso, dice el Señor, es idolatría. ¿Por qué? Porque se genera un afecto hacia el Dios de las riquezas. ¿Cómo se llama el Dios de las riquezas? Se llama Mamón, ¿verdad que sí dice la palabra de Dios? Y como dijo el apóstol Pablo, tener dinero no es malo, pero amar al dinero, eso sí es malo. Porque entonces es que se cae ¿en qué? En la avaricia. Y la avaricia es, dice el apóstol Pablo, ¿qué es la avaricia? Es idolatría. Por eso es que Jesucristo, cuando Él estuvo acá en la tierra, dijo estas palabras. Mire, en Lucas capítulo 21 y el verso número 34, dijo Jesús así. Mateo 21, 34 dice de esta manera: miren también ustedes, dice el Señor, que vuestros corazones, dice ahí, no se carguen de ¿qué dice? De glotonería. ¿Y la glotonería qué es? Es un sinónimo de la avaricia. Porque la glotonería, hermano, es tener y querer más. ¿O no es cierto? Que nunca se sacia, quiere más y quiere más. Y dice el Señor, miren que sus corazones no se carguen, dice, ¿de qué, hermanos? De glotonería, que es el deseo desmedido por querer acumular, por querer estar como, hermanos, metiéndose más y más.
Una vez un joven me dice, hermano, y es malo ir a los cines. Parece que hace poco hablaba mi hermano Cándido de eso. ¿Es malo ir a los cines? Y le digo yo, mire, le digo, allí en la doctrina dice que está prohibido ir a los cines. Allí dice. No, hermano, pero quizás cuando hicieron eso de ese punto, de esa doctrina, quizás me dice, porque los cines eran diferentes a como son ahora. Es que los cines de ahora son bonitos, no bonitos, Daniel. Sí, son bonitos, ¿va? ¿Cómo son los cines? Yo no los conozco. A mí me han contado, ¿verdad? Que son, ¿cómo son, hermano? Bien fui cuando estaba pequeño, ¿verdad? Pero ya ahora no sé cómo son. Pero dicen, ¿verdad? Dicen que en los cines hay de diferentes formas, ¿verdad? De diferentes, ¿qué? Categorías inclusive, porque hay unos que dicen que hasta lentes les dan a uno, ¿verdad? Para entrar al cine. Y dicen que uno ve, dice como que sí está dentro de la película uno, hermano, ¿verdad? Entonces, me dice, no hombre, los cines de ahora, me decían, viera qué bonitos son. Los cines de ahora son bonitos. Antes, porque dicen que los cines eran bastante sucios, había mucho desorden, decían, ¿verdad? Bueno, mi hermano Cándido creo que está más familiarizado con eso. ¿Cómo eran los cines de antes, hermano? Feo, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez fui a ver la de Rambo, ¿verdad? Fui a ver la de Rambo y fui a ver El Gran Escape, ¿verdad? Ajá. Pero imaginen qué tiempo eso, ¿verdad? Y es mucho, ¿verdad? Estaba bien pequeñito yo, pues estaba niño, ni adolescente era. Pero bueno, pero ahora yo no le veo nada malo, si es como sentarse en la casa, me dice, y ver televisión. Y le digo yo, ¿y vos tenés tele en la casa? Le digo yo, ¿verdad? ¿Tenés tele vos en la casa? Sí, ¿y de cuáles es? Le digo yo. Mire, el tele que yo tengo, me dice, es de esos, me dice, que son grandes, que es más grande que esta. Porque hay unos que son, hermanos, yo he visto unos teles, ¿verdad? El mío es chiquito, ¿verdad? Pero quizás cubre todo esto. Unos televisores que he visto, hermano, grandes. Y me no, el tele que tengo en la casa es grande, me dice así, ¿verdad? Y le digo, ¿para qué querés más? Le digo yo. Mire, le digo, los cines, ¿para qué existieron los cines? Le empecé a explicar al joven, ¿verdad? ¿Para qué existieron los cines? Es que antes quien tenía televisor, hermanos, ¿qué pasa? Era la señora en la tienda, ¿verdad? ¿O no es cierto? La que vendía charamuscas, la que vendía chocobanano. Y los fines de semana, ¿cómo estaba esa tiendita ahí, hermano? Estaba llenísimo. Allí iban a ver las películas de Cantinflas, las películas ¿de qué, hermano? Sí, hermano, eso era todo, no era así, hermano. Quienes vivieron aquellos tiempos sabrán que así, ¿o no es así, hermano Joaquín? Así era, quien tenía tele en la colonia, hermano, era para que los fines de semana, hermano, ese lugar donde había un televisor se llenara, ¿o no es cierto? Parados estaban ahí viendo la pantallita, no crea que gran tele, no que una pantallita, pero ahí estaban parados. Entonces por eso es que existían los cines, porque la gente no tenía televisor y entonces iban a verlas ¿a dónde? A los cines. Y los cines de aquellos años se llenaban, ¿o no es cierto? Y ahora se llenarán esos cines. También quizás, ¿verdad? Cuando vienen los estrenos. Pero bueno, y ahora que todo el mundo tiene televisor, y mire, aparte de eso, mire, ¿tienen qué? El teléfono. Si mire, yo le cuento, hay quienes que, mire, el televisor ya dejó ser un ídolo para muchos. ¿Verdad que ya dejó de ser un ídolo? Porque muchos tenemos el televisor ahí, pero yo le aseguro que solo está ahí encendido y sonando, pero nosotros estamos ¿cómo? En esto, ¿no? ¿En qué estamos nosotros, hermano? ¿En el teléfono o me equivoco? Es que ahora, hermano, mire, hasta dónde trasciende, hermano, la idolatría, que ahora se ha convertido en un pequeño aparatito que ha concentrado toda nuestra atención.
Tanto así, hermanos, que el tiempo libre que usted y yo pudiéramos ocupar para leer la escritura, ¿a dónde lo invertimos? Aquí, mire, en el teléfono, ¿o no es cierto? Aquí lo invertimos. Y hermano, es de tener mucho cuidado. Por eso es que el Señor dice, miren que sus corazones no se carguen de glotonería. Porque, hermano, entre más tenemos, más queremos. Y eso es que idolatría. Esa es la idolatría, hermanos. Debemos de tener mucho cuidado y centrar, como les decía hace un momento, nuestro afecto y nuestra adoración exclusivamente ¿a quién? A nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Padre Eterno. Alguien me preguntaba, me decía en una oportunidad, ¿y qué de malo tiene el celebrar cumpleaños? Decía, ¿verdad? Alguien, ¿y qué de malo tiene celebrar cumpleaños? Mire, le digo, porque me decía, si eso es como un gesto de agradecimiento a Dios. Y yo le digo, póngale atención a la cancioncita que le cantan a la gente que cumple años, ¿verdad? Como la cancioncita, estas son, dice, las mañanitas que cantaba, ¿quién dice? Fíjese, mentiras son esas, ¿verdad? ¿Creen ustedes que David cantaba esa canción, hermano? Dice, hoy que es el día de, ¿qué dice? Oiga, el cumpleaños es idolatría también, hermano. ¿O no lo ve usted así, hermano? El cumpleaños es idolatría. Pero ahí puede estar escondidito, ¿verdad? ¿Y cómo voy a celebrar mi cumpleaños? En lo secreto, que nadie se dé cuenta, con mi familia. Ahí, ¿verdad? Que nadie se dé cuenta. Cuidadito con publicar la foto, solo para nosotros la foto. Cuida, ¿o no es cierto, hermano? Sí, pero es idolatría, porque allí dice la canción, hoy que es el día de tu santo. ¿Y cuál santo, pues? ¿Cuál santo? Mire, es que mire, según ¿cómo se llama? El calendario romano, cada día, hermanos, está designado a un santo. Y uno piensa que a uno es el que se lo festejan, ¿verdad? No, si al que se lo festejan es a quién, es al santo. Por ejemplo, yo nací el 28 de julio y en el 28 de julio ahí dice, día a San Nazario Celso. Ahí está. Ese es el santo del día que yo nací, ¿o no es cierto? No, es que mire, ese es el gran engaño. Ese es el gran engaño, hermano. Ese es el gran engaño. Dice, ay Dios, hoy estoy de manteles largos. No, mentira. El que está de manteles largos es el santo, hermanos, al cual el romanismo le ha adjudicado a ese día. Por ejemplo, el hermano Cándido, ¿qué día nació usted, hermano? 1 de diciembre. ¿No ha visto cuál es su santo? Pero cada uno, usted vaya a verse en el calendario y él va a ver el día de su santo. Y a ese santo es al que se le festeja. Esa es idolatría también. Yo por eso cuando alguien me quiere celebrar cumpleaños, ¿verdad? No, porque yo sé de que eso es idolatría también. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado y amemos a Dios como la palabra dice. ¿Cómo dice que debemos de amar a Dios, hermano? Con todo nuestro corazón. Que nuestra prioridad sea ¿quién, hermanos? Nuestra prioridad sea nuestro Dios eterno, nuestro Padre celestial. De ahí lo demás es secundario, ¿no es cierto, hermano? Lo demás es secundario. Todo aquello que robe, hermanos, el lugar que le corresponde a Dios, eso es idolatría. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Todo lo que le robe el lugar que le corresponde a Dios es idolatría. Y el Señor dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Así es de que si todavía le gusta la música y tiene escondido ese diosecillo, ¿verdad? Sáquelo, ¿verdad? Sáquelo, porque de Dios no nos podemos esconder, ¿o sí, hermanos? A los que nos gusta el deporte, ¿verdad? Y así, aunque sea escondidito, nos gusta ver, ¿verdad? Los deportes, ¿verdad? Entonces, saquémoslo, hermano, ¿verdad? Si de repente el teléfono se ha convertido en nuestro ídolo, que decía un hermano, mire, la Biblia se nos puede quedar, la Biblia se nos puede quedar en la casa. Ay, pero el celular, ¿qué, hermano? Por eso le digo que si es capaz, aunque ya vayamos en el bus, le decimos al motorista, bájeme, porque tengo que irlo a traer, ¿o no, hermanos? Pero la escritura, ¿qué, hermanos? La escritura, allá en el teléfono la voy a ver, dice uno, ¿verdad? Pero
si el teléfono se nos queda, ¿qué pasa? Le digo, por favor, hágame, se me olvidó algo, dice, ¿verdad? ¿Qué se le olvidó? El teléfono. Mire, hermano, allí hay que tener mucho cuidado. Pónganse en pie, hermanos. Gracias por su atención y espero de que el mensaje de la palabra de Dios sea de provecho para nuestras vidas. Paz a vosotros.